Alabado sea el Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo, capítulo 22. Y vamos a ver lo que el Señor quiere hablar hoy a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 22, hermano, vaya poniéndose de pie, por favor, cuando usted ya lo tenga, para leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Muchas gracias, hermano. Alabado sea el Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mateo capítulo 22, cuando ya lo tenga, me dice un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor, y la palabra dice, hermanos, a su letra. Vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está puesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus labranzas y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque usted habla siempre, Señor, a nuestras vidas. Señor, usted nos habla a través de su palabra. Nos habla, Señor, a través del hermano, a través de la hermana, Señor, a través de sueños, Señor, a través, bendito Dios, aún, Señor amado, Señor, de lo que se mueve afuera en el mundo. Nos habla a través de la naturaleza, Señor. Padre, gracias porque usted siempre, Señor, nos habla, Señor, porque nos ama, Señor, porque nos quiere guardar, Señor, porque nos quiere advertir siempre, Señor. Por eso le damos gracias por su palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, tome su lugar, por favor. Alabado sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, usted y yo sabemos que cuando leemos su palabra, Él siempre usó las parábolas para hablar, ¿verdad? La parábola, hermanos, son historias que ilustran o enseñan una verdad o hace alguna comparación siempre. Eso es una parábola que enseñaba, hermanos, a través de ciertos ejemplos, ciertas enseñanzas que podían, hermanos, ser entendidas por aquella gente. Amén. Como por ejemplo cuando habla de la vid verdadera, ya que se movía, hermano, el tiempo de la vid, se manejaba las uvas, ¿verdad?, para hacer el vino. Por ejemplo, cuando hablaba también de la higuera, un fruto que era o que aún es, ¿no?, en esos tiempos muy valioso. Y el Señor Jesucristo enseñaba a través de parábolas a aquella gente. Y muchas de las veces, hermano, en algunas de ellas Él daba la interpretación o la enseñanza correcta. A veces los apóstoles decían: Señor, enséñanos, ¿qué quiere decir? Y Él les empezaba a explicar. En esta ocasión el Señor les está hablando en parábolas también a esta gente, ¿no?, a estos hermanos
Porque si vamos al contexto en Mateo 21, hermanos, allá atrásito, en el 43 dice la palabra del Señor: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dice el 45, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste tenía por profeta, porque se le tenían por profeta, perdón. Dice, hermano, que los escribas y fariseos, cuando nuestro Señor Jesucristo les está hablando por parábolas, dice que ellos entendieron que les estaba hablando a ellos, ¿verdad? Y ahora el Señor sigue hablando a nosotros a través de su palabra. Por eso en el contexto, hermano, es muy importante nosotros mirar cómo Dios, hermano, nos da una cierta enseñanza a nosotros, que en aquellos tiempos muchas de las veces los que conocían la ley, los estudiosos de la ley, podían entenderlo, y muchos de ellos no podían entender lo que Cristo les hablaba. Pero ahora usted y yo sí lo podemos entender. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la palabra profética, la palabra ya está escrita para nosotros, la palabra revelada para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, y aún más podemos entenderla porque en nosotros vive alguien que se llama el Espíritu Santo, que nos ilumina, que nos da luz para que nosotros podamos aún entender, hermano, los misterios de Dios que están dentro de la palabra de Dios. Espero que usted lea la palabra de Dios. Espero que usted se dé un tiempo para leer su Biblia en su casa, hermanos. Porque de cierta manera estadística dice que muchos creyentes, hermanos, dije muchos, o pueden ser pocos, solamente leen la palabra de Dios cuando vienen a la congregación, pero no se dan la tarea de en su casa leer la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque cómo Dios nos va a hablar, cómo Dios va a hablar a nuestras vidas si no estamos leyendo la palabra del Señor. Cómo Dios, hermano, puede hablar a nuestro corazón si no estamos familiarizados. Posiblemente yo me pueda parar aquí, hermano, y dar una enseñanza, dar enseñanzas al pueblo, pero si usted no lee la palabra, usted va a creer lo que yo digo, y posiblemente yo le pueda decir algo que no esté correcto, ¿cierto? Tenga cuidado, hermano, no le vaya a engañar yo con la doctrina. No, en serio, hermanos. Sabe que yo miro muchas de las veces o escucho enseñanzas, hermano, y hay tantas cosas que enseñan tan erróneas, hermano. ¿Por qué puedo darme cuenta? Porque conozco la Biblia, porque conozco la palabra del Señor. Y muchos son arrastrados por falsas enseñanzas, falsas doctrinas, porque no conocen la palabra de Dios. Así que usted y yo tenemos que, hermanos, darle tiempo para que seamos alimentados por la palabra del Señor. Amén. Dice el contexto que leímos que estos hombres entendieron que Cristo en su parábola estaba hablando de ellos, les estaba hablando a ellos. Esta parábola, hermano, ahora nos habla a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Y dice que Dios hace la invitación para todos. Dios hace la invitación, hermanos, para todos en su palabra que dejó escrita. Amén. Mire, dice Apocalipsis capítulo 19. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Dios está hablando, hermano, en esta parábola a esta gente, pero ahora a nosotros. Y luego más adelante en el contexto dice que no quisieron venir a las bodas, porque ciertamente les está invitando a una fiesta. ¿Se acuerda del sueño? Que íbamos a las fiestas, teníamos que estar limpios. Bueno, para eso lo hice, hermano, como introducción, para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta tarde. Dice que no quisieron venir muchos se dedicaron a sus labores, y muchos otros, hermanos, rechazaron la invitación. Amén. Los que no quisieron venir, hermano, está hablando de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento hacían invitación a los líderes religiosos en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero estos no quisieron venir, ¿cierto?
¿Por qué, hermanos? Porque aún los judíos, el pueblo de Israel hasta estos tiempos, muchos de ellos no han creído en el Mesías. Ellos siguen, hermano, esperando al Mesías, ¿cierto? Porque si usted lee la Biblia, ¿verdad que sí? Ellos, hermano, muchos de ellos, sí, cierto, muchos se han convertido en el cristianismo, muchos de ellos se han aceptado a Cristo, creen que Cristo vino, ya murió en la cruz, hizo un sacrificio por la humanidad, pero muchos de ellos aún no. Por eso Jesucristo les está hablando ya, desde entonces, hermano, le está haciendo la invitación a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir. Es para todos, pero ellos no le recibieron. San Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Por eso, hermano, esta parábola de las bodas dice que Él mandó la invitación para todos aquellos, pero le rechazaron. Y aún, hermano, hay gente que rechaza a Cristo Jesús. Aún, hermano, no solamente hablando del pueblo escogido de Dios, sino que le han rechazado. Usted va y le habla a alguien de Cristo, hermano, y le rechaza. No tienen interés por conocer, hermano, de dónde proviene la vida eterna. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les está enseñando esta parábola a cada uno de ellos. Amén. Dice el versículo, perdón, déjeme regreso porque estaba en Apocalipsis. Dice el 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice el 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí os he preparado mi comida y mis toros animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y luego sigue diciendo, mas ellos sin hacer caso se fueron a sus labranzas y otros a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Amén. Aquí está haciendo una alusión, hermanos, a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los mataron, hermanos. Amén. Los mataron por predicar el evangelio, por, hermano, hablar lo que Dios mandaba que hablasen, porque eran profetas de Dios. ¿Usted sabe cómo murieron algunos de los profetas? Muertes feas, ¿verdad? Muertes, hermano, les causaron la muerte en una forma violenta. Por eso dice, a muchos de ellos los mataron. Ya tengo, hermano, ¿ya me ha traído una? Deme otra. Gracias, hermano, Dios le bendiga siempre. Amén. Y dice que el rey se enojó y que mandó destruir la ciudad. Aquí da una alusión también, hermanos, o podemos creer que cuando el Imperio Romano fue, hermano, y destruyó Jerusalén en el año 70, amén. La palabra de Dios es tan especial, hermano, y tan correcta que nos enseña tantas cosas a cada uno de nosotros. Así que los estudiosos creen que todo esto aconteció. El rey va y destruye, hermanos, a Jerusalén en el año 70 antes de Cristo. Amén. Después de Cristo. Y todo ello, hermanos, trae una gran enseñanza ahora para nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Dónde íbamos? El 7. Dice el 8. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Amén. Dice el 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Dios ha llamado a puros buenos, hermano, o también a malos. ¿Y usted qué era? ¿Y usted qué es? Bueno, porque el hombre aquí decía, somos malos, manitos, ¿verdad? Pero ahora somos buenos. Somos malos, hermano. La Biblia declara que nosotros somos pecadores. Somos santos. Yo a veces digo la palabra, ¿somos santos defectuosos o qué? Pero la palabra nos llama santos, ¿verdad? ¿Por qué nos llama santos?
Porque Dios nos mira, hermanos, Dios nos mira lavados con la sangre de Cristo. Pero en cierta manera nosotros, de una manera u otra, posiblemente le fallamos a Dios. Pero Dios nos mira, como dijeron algunos de ustedes, somos buenos. Cuando el Señor, aquí el joven rico le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno, nuestro Padre. Pero Dios, hermano, no nos mira como nosotros nos miramos, pecadores. El Padre nos mira lavados con la sangre de Cristo, ¿cierto? Somos santificados por la sangre de Jesús. Somos apartados, hermano, por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Así que dice, hermano, que dice que el rey manda una vez más a las calles a decir, traigan buenos y malos, pero tráiganlos a las bodas, porque ya está preparada las bodas, está listo, la comida, todo está preparado ya. Y en todo ello, hermanos, qué gran enseñanza. Yo ya lo he predicado otras veces y lo he leído no sé cuántas veces, pero cuando yo estoy haciendo mi bosquejo el día de ayer por la tarde, y digo, Señor, cuán grande es tu misericordia. Porque de cierta manera, hermano, muchos de nosotros tenemos un trasfondo, una vida pasada, hermano, en la cual a veces nos avergonzaríamos de contar lo que hacíamos, ¿verdad que sí? Gracias por el amén. Pues es verdad, hermanos. Practicábamos ciertas cosas, hermanos, ciertos pecados que sería vergonzoso ahora decirlos. Pero Dios en su misericordia, hermano, fue ese rey que mandó, hermano, a sus siervos para hacernos la invitación. Amén. Los judíos, hermano, eran el pueblo del pacto que habían recibido la ley mosaica. En esta ocasión, el rey manda invitar a aquellos que eran escogidos. Y está hablando, hermano, del pueblo de Dios, los judíos, que habían recibido la ley y los mandamientos mosaicos. La ley mosaica, vamos a decirlo de esa manera. Pero ellos no quisieron, hermanos. Pero entonces cuando el rey dice, vayan y traigan a todo aquel que encuentren en la calle, buenos y malos, tráiganlos. Y sabe, ahí entramos nosotros. Los gentiles, hermano, los gentiles eran la gente que no era del pueblo de Dios. Aquellas naciones, hermanos, que estaban fuera de los judíos de Israel. Aquellos, hermanos, en los cuales tenían otras tradiciones. Y en todos ellos, nosotros entramos, hermano, en este llamamiento, en este llamado. Y dice, hermano, la palabra del Señor a través de ella que ahora nosotros aceptamos la invitación que el rey hizo. Nosotros, hermanos, no mereciéndolo. Ya que los judíos, el pueblo de Israel, muchos han dicho gracias que ellos no recibieron, porque ahora nosotros tenemos parte, y si es verdad, ¿verdad? Porque de cualquier manera, hermano, el pueblo de Israel va a ser, hermanos, salvo, porque es el pueblo escogido. Solo que tendrán que pasar su consecuencia. Tendrán, hermano, que pelear su salvación por no haber creído. ¿Y sabe cuándo van a creer? ¿Cuándo van a creer? Cuando el anticristo, hermano, se siente en el tercer templo. Se van a dar cuenta del error de su equivocación y muchas otras cosas que les va a dar a entender, hermanos, que Cristo realmente ya había venido hace más de 2000 años y murió en la cruz, hermanos, por nosotros. Qué bendición para nosotros, hermanos, que no teníamos parte del pueblo escogido de Dios, pero que ahora Dios, hermano, nos ha hecho la invitación y usted y yo hemos venido al Señor. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gloria a Dios porque el Señor, hermano, hizo la invitación y usted y yo le recibimos. Gloria a Dios porque usted y yo hemos entendido el mensaje de salvación para nuestras almas. El mensaje, hermano, de salvación, de vida eterna para cada uno de nosotros. Pero es importante en nuestras vidas, hermano, entender todo ello. Que el Señor, hermano, nos da entrada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros éramos, hermano, algunos de esos que estábamos fuera, pero gracias a ello hemos recibido la invitación. Y yo le hago una pregunta ahora a usted, amada iglesia. ¿Cuántos han recibido la invitación?
¿Cuántos hemos recibido, hermano, la invitación que el Rey ha hecho para nosotros? Al recibir la invitación, hermano, quiere decir que nos hemos puesto las vestiduras correctas, las vestiduras blancas. Amén. ¿Se acuerda lo que leímos ahorita, hermanos? Mire lo que dice. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Se dice la historia en el contexto histórico que muchas de las veces los reyes, cuando invitaba a alguien, hermano, aún le proveía las vestiduras. En el contexto histórico. Pero de cualquier manera, Dios nos trae una gran enseñanza aquí. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Cómo es? Yo me hago la pregunta, o me hice la pregunta, ¿cómo es, hermano, que los que salieron a invitar a la gente no miraron o no se dieron cuenta que este invitado no tenía sus vestiduras correctas? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no miraron que él iba correcto, vestido correcto? Porque está hablando, hermanos, de vestiduras. Y yo acabo de decir que si usted y yo hemos recibido la invitación del rey, entonces quiere decir que usted y yo nos hemos puesto las vestiduras correctas, ¿cierto? Las vestiduras blancas, como habla Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, perdón. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, los que salieron a invitar, los siervos que salieron a invitar a aquella gente, por qué no se dieron cuenta que habían invitado a alguien que no estaba vestido correctamente? ¿Sabe por qué? Porque el hombre mira superficial. ¿Y sabe por qué Dios me dio ese sueño, hermanos? El hombre mira superficial. Usted me puede mirar, hermano, con un saquito aquí arriba, pero usted no sabe cómo está mi corazón, ¿verdad? Usted no sabe qué tengo en mis pensamientos, pero el Dios Todopoderoso sí lo sabe, hermanos. Por eso cuando el rey entra al lugar, hermanos, aquellos siervos no miraron las vestiduras de aquellos invitados, pero Dios Todopoderoso sí conoce tu mente, sí conoce tu corazón. Dios sí conoce, hermano, lo que hay en ti, lo que hay en mí, ¿cierto? Yo no le puedo juzgar a usted. Por eso cuando yo estoy meditando en los años, Señor, ¿por qué me muestras eso? ¿Yo qué puedo hacer? Esa es mucha carga para mí. Pero Dios, hermano, Dios es el que juzga. No el hombre, no usted, no yo. Usted no tenemos el derecho, hermanos. Pero Dios sí. El rey, el padre sí puede. Y él es el que mira qué hay en tu corazón, qué hay en tus pensamientos. Él sí sabe, hermano, si realmente usted se ha puesto esas vestiduras correctas para poder agradarle, para poder entrar a las bodas del rey. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ve en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios, hermano, puede mirar en tu pensamiento? Yo no lo puedo mirar. Yo no puedo mirar lo que hay en sus pensamientos. Yo no puedo mirar lo que hay en su corazón. Pudiera discernir, porque hay el espíritu de discernimiento, ¿verdad que sí? Pudiera discernir, hermano, al mirarlo posiblemente con el poder del Espíritu Santo. Pero no le puedo juzgar. Pero no puedo, hermano, hacer algo más que me sea indebido. Pero Dios sí lo puede hacer. Porque Dios sí mira el corazón. Por eso, hermano, cuando yo estoy teniendo esa experiencia, esa madrugada, digo, Señor, ¿cómo es que y vinieron muchos pensamientos a mi vida, hermano? Muchas lecturas, mucha palabra de Dios que está en la Biblia. Como por decir, hermano, la hipocresía que muchas de las veces presentamos. Y dije estoy hablando de usted. Muchas de las veces presentamos hipocresía en nuestras vidas. Aparentamos algo que no es. Aparentamos algo, hermano, como dice la palabra del Señor, sepulcros blanqueados, bonitos por afuera, pero por dentro podridos posiblemente. Dice la palabra del Señor, hermano, que muchas de las veces presentamos nuestra vida, hermano, aparentemente. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Híjoles, de verdad, hermano, que
No quería que se sintiera triste. No quería como... Pero si el Señor, hermano, quiere hablarnos, tenemos que recibir la palabra. Yo recibo la palabra del Señor en mi corazón, porque yo no puedo hacer una cosa, hermano, y poder, o presentar una cosa y luego hacer otra. Los fariseos, hermano, y los escribas, hermano, decía nuestro Señor Jesucristo: hagan lo que los enseñan, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos conocían la palabra, ellos conocían la ley, hermanos, bien, correctamente, pero no practicaban la palabra de Dios. Eso es importante para nosotros. ¿Cómo podremos entrar a las bodas de este rey si no están vestidos adecuadamente? ¿Cierto? En mi sueño miraba a ciertas personas, hermanos, se ponían sus ropas cambiados, hablando naturalmente, pero yo sabía que por dentro no se habían saciado. Y es como Dios habla en nuestras vidas, es como Dios, hermano, puede mirar el corazón de cada uno de nosotros, puede mirarnos. Y ahorita decimos que si pecamos, sí pecamos, pero Dios mira, hermano, cuando usted y yo faltamos a Dios, Dios sabe cuando usted y yo nos arrepentimos. Cuando usted y yo, hermano, tomamos en cuenta a Dios, dile: Señor, sé que estoy mal, mi condición está bien. Y esa es la forma de que cada vez que nosotros, hermano, caminamos en esta vida cristiana, en esta vida, hermano, del evangelio, estamos en una lucha siempre. Cristo ya nos lavó por su sangre, ¿cierto? Pero ahora nosotros tenemos que guardarnos de no mancharnos. Hay un proverbio que dice, es fuerte, dice que la puerca lavada vuelve al lodo y el perro, ay, hermano, qué feo está eso. Le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: Gálatas insensatos, haber conocido la verdad y vas a volverte atrás. Eso lo dice la palabra de Dios, hermano, no lo digo yo. La palabra de Dios enseña eso. ¿Por qué Dios nos ha dejado escrito su palabra? Para que ahora usted y yo, hermano, podamos caminar, hermano, conforme a los mandamientos de Dios. ¿Cómo se conoció el pecado? ¿De qué manera conocemos que es pecado las cosas que hacemos? Por la ley. La ley, hermano, cuando Dios le da mandamientos a Moisés, le da la ley. Y ahí sabemos qué es malo y qué es bueno. Pero ahora tenemos la palabra de Dios para saber cómo nos estamos conduciendo nosotros. ¿Cierto? Gloria a Dios. Y dice mi bosquejo: a recibir la invitación del rey, quiere decir que nos hemos puesto las vestiduras correctas o limpias. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántos hemos creído que Cristo murió en la cruz, hermano, para llevar nuestros pecados? Amén. Los que imitaron, perdón, ¿cómo nos ve el Señor? Me puse la pregunta. ¿Somos aptos, hermano, para entrar a las bodas? ¿Somos aptos, hermano? ¿Nos hemos puesto las vestiduras correctas para entrar a las bodas? Dice Apocalipsis 7:9. Perdón. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. De pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de vestirnos con esas vestiduras blancas. Nuestras vestiduras deben de ser blancas. Somos lavados por la sangre de Cristo, pero que no se manche, hermano, nuestras ropas. Amén. Que no se manchen nuestras ropas. Alabado sea el Señor. Cuando usted y yo vamos a una fiesta, hermanos, ¿verdad que a veces atendemos, o bueno, a veces pasa que nos manchamos, ¿verdad? Se nos cae la comida, se mancha.
Usted va con una camisita blanca, ¿verdad? Y luego está comiendo, ¿qué será? Ya tienen hambre, creo yo. Molito rojo, hermano, y se les cae aquí, que viene cocinado con aceite. Y se mancha, ¿verdad? Y se mancha su ropa cuando se cae comida. A mí me pasa frecuente, hermano. Soy maleducado para comer, yo creo. Pero se mancha la ropa. Pero ¿qué hace usted, hermanos? La lava, ¿verdad? La lava. Usted llega a casa y lava su camisa blanca para que no se le eche a perder. Aunque no sea una marca buena, usted la lava porque es su camisa, porque es su ropa. Pero tiende a mancharse, o tendemos. Pero sabe, así como lavamos esa ropa que se mancha, así somos los creyentes. A veces tropezamos, a veces nos caemos, a veces, hermano, nos manchamos. A veces el carácter, hermano, resulta a que podamos hacer algo incorrecto delante de Dios. Pero así como usted y yo lavamos esas ropas que se han manchado, venimos ante Dios y le decimos: Señor, lávame, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. ¿De qué otra manera, hermano, podemos ser lavados? Por la palabra. La palabra de Dios representa el agua para nosotros, para que seamos lavados, para que seamos limpiados. Y otra vez le pregunto, ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros, me voy a voltear para acá, hermano, cuántos de nosotros leemos la Biblia en casa? Qué importante es, porque acabamos de decir que si la ley, hermano, nos enseña lo que es pecado para nosotros, la palabra de Dios nos enseña cómo está nuestra condición. Porque si yo, hermano, quiero agarrar algo que no es mío y voy a la palabra del Señor, la palabra del mandamiento me dice: no hurtarás, no robarás, y me hace ver mi condición. Perdonaos unos a los otros. Cuando yo, hermano, estoy en esa condición, yo vengo a la palabra del Señor y la palabra me enseña que debo de perdonar a mi hermano, que debo de pedir perdón. Que así como Dios es misericordioso conmigo, yo tengo que tener misericordia con usted. Usted tiene que tener misericordia conmigo. ¿Cuántos me tienen misericordia? Gracias por el amén. Seamos misericordiosos, hermanos, uno con los otros. Amén. Por eso es importante la palabra del Señor, estar en comunión con Dios, en la oración, meditando en la palabra de Dios. Sé que muchos de nosotros trabajamos, hermano, pero aún tenemos la oportunidad. Yo muchas veces ando trabajando, pero ando escuchando un mensaje de la palabra del Señor. Ando escuchando, hermano, no sé, un profeta en mi teléfono, en mis audífonos. Quizá hay una enseñanza, hermano, que yo tenga curiosidad por aprender. Y ahí me doy cuenta de muchos que enseñan mal y muchos que enseñan bien, hermanos. Hay que buscar una fuente que le instruya correctamente, que le enseñe sanamente. Y a veces decimos: es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Bueno, traje mi aparatito. Pero tenemos harto tiempo para pasar en otras cosas, hermanos. De verdad, ese ha sido un gran mal en estos tiempos, la tecnología. Y no es malo, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad que sí? Hay tiempo para todo. Pero hay tiempo para todo allá afuera, pero no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para escudriñar la palabra de Dios. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hablamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Sanamos a los enfermos? Eso lo hizo Dios, no lo hizo el hombre. Y Dios les dirá: hacedores de maldad, no los conozco, porque nunca, hermano, tuvieron el tiempo para leer la palabra de Dios. Nunca tuvieron el tiempo para hablar con Dios. Nunca tuvieron, hermano, momentos con Dios, en su intimidad con Dios. Y otra vez le voy a preguntar: ¿está vestido correctamente, hermanos, para entrar a las bodas? Yo sé que ya bajaron los amenes, porque sé que Dios está hablando a nuestras vidas, porque sé que Dios me está hablando a mi corazón. Y ojalá que Dios también le hable a su corazón de usted, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, hermano, es que usted y yo seamos arrepentidos, que usted y yo realmente creamos, hermano, que el día que partamos de esta tierra, de este mundo, iremos a la presencia de Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos la seguridad.
que estemos seguros. Por eso es que Dios habla siempre en nuestras vidas. Dios siempre está hablando a nuestros corazones. Dios siempre nos está advirtiendo, hermanos. Dios está siempre allí, hermanos, para decirnos, para declararnos cómo está nuestra condición. Yo no la conozco, usted no conoce mi condición, pero Dios sí conoce cómo está su corazón, cómo estoy yo, hermanos, de qué manera me estoy guiando, de qué manera, hermano, dije guiando, posiblemente desviando también. Pero Dios que conoce nuestras vidas, Dios quiere, hermanos. Porque Dios dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que ¿qué? Que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Iglesia, lavemos nuestras vestiduras. Estemos preparados. Porque la Biblia declara que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie de nosotros sabrá. Él vendrá, hermanos, de un de repente. Allá una de mis hermanas que está allá me compartió un sueño tan lindo, hermanos. Cristo vendrá pronto, pronto sonará la trompeta. Amén. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Nuestras vestiduras deben de ser blancas. La única forma o manera de estar siempre en comunión con Dios, leyendo la palabra, ser limpiados a través de la palabra del Señor. Y me puse aquí, ¿qué es más importante? ¿Leer la palabra del Señor, hermano, o poder leer un libro de historia? Los libros son buenos, la lectura es buena, hermanos, que nos nutren, y más cuando son referentes a lo que es la enseñanza teológica de Dios. Pero leer la palabra es mucho mejor. Leer la Biblia, hermano, es el alimento para nuestra alma, para que nuestro espíritu sea alimentado. Amén. Iglesia, leamos la palabra de Dios. Leamos la Biblia, saque un tiempo, esté en su casa, donde esté, lea la palabra del Señor. Amén. Cuando usted tenga ahí ya un rato ahí en el teléfono subiéndole, acuérdese de eso. Que no todo es eso. Que no todo es, hermano, información. Toda información que llega a nuestro cerebro, a nuestro intelecto, todo ministra, hermano, nuestra vida, nuestro intelecto. Y todo lo que nosotros estamos mirando, hermano, todo lo que nosotros le estamos metiendo al cerebro es ministrar. Pero que nos ministre la palabra de Dios. Ponga una buena enseñanza. No digo que haga lo que yo hago, hermano, pero usted, que Dios le dirija y que haga lo que Dios ponga en su corazón a hacer. Ponga una enseñanza cuando usted está ahí en su casa, hermana, lavando los trastes, haciendo algo. Una enseñanza ahí en el teléfono, en su computadora. Algo que usted no pueda entender en la palabra del Señor, yo lo hago de esa manera. Si hay algo que no puedo entender, ¿qué es el milenio? ¿Qué es? ¿Qué se llevará a cabo? ¿Cuándo predicarán los 144,000? ¿Cuándo estarán los 2 testigos? Temas, hermano, que son importantes para mí como pastor saberlos. Y eso hago. Me nutro de la palabra del Señor. Y trabajo, hermano, como usted, como muchos trabajamos. Y decimos que no nos queda mucho tiempo, pero aún el tiempo lo aprovechamos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas maneras que pueden manchar el corazón. Amén. ¿Cierto? Hay muchas cosas que pueden manchar nuestro corazón, nuestra alma, pero la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4, ¿qué? 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Voy aterrizando, hermanos. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Voy a leer desde el 5 en adelante. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Dice que la avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad que sí? Cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y aquí está el versículo que quiero. Y revestíos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro e incita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él en todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cosas que pueden manchar nuestras vestiduras, hermano. Aquí el apóstol Pablo los menciona a la iglesia de Colosas. Amén. Pero dice, hermano, que vestíos como escogidos de Dios, perdonándonos, mirando uno por los otros. De esa manera es que nosotros podemos seguir manteniendo nuestras vestiduras limpias y blancas. ¿Para qué? Para que podamos entrar, hermanos, a las bodas. Amén. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Allí la iglesia de Sardis, hermano, el apóstol Juan hablando aquí a través del Espíritu Santo, dejando, hermano, esta palabra para nosotros. Dice, voy a leer desde el 3:1 y voy a parar en el 5. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, no tiene vestiduras correctas. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Hermanos, vestíos de vestiduras blancas. Apocalipsis 19:6 en adelante dice: y oí como la voz de una gran multitud, que del estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha presentado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hermanos, usted y yo estamos preparados para ir a las bodas del Cordero. Amén. La Biblia habla, hermano, nos enseña que en aquellos días, hermano, cuando aquí esté la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, la iglesia de Cristo estará con Él en las bodas del Cordero. Amén. No les miro muy entusiasmados, hermanos, pero en el nombre de Jesús, que cada uno de vosotros miremos que nuestras vestiduras se mantengan blancas. Si es que usted y yo queremos estar un día en las bodas del Cordero. Este rey invitó a todo aquel, hermano, a sus bodas, a las bodas. Él había preparado. La Biblia dice, hermano, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles y nos dijo a nosotros: me voy, pero os mandaré un consolador. Yo me voy para que donde yo esté, ustedes también estén. Me voy a preparar moradas para cada uno de ustedes.
Las moradas que Cristo fue a preparar están listas. Las bodas, hermano, están preparadas, están listas, solamente esperando a la novia, a la desposada, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Busquemos de Dios, amada iglesia. Esté preparado, estemos listos. Mateo capítulo 25 habla de aquellas 10 vírgenes, ¿cierto? 5 eran imprudentes, 5 eran insensatas y 5 prudentes. Que seamos como esas 5, que estemos preparados, que tengamos nuestra luz encendida, preparados, hermanos, nuestra lámpara con aceite, para que cuando el novio venga, usted y yo estemos preparados y podamos ir con él. Amén. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? Y vamos a darle gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Yo espero que usted hoy haya recibido el mensaje en su corazón y que a través, hermano, de lo que Dios haya hablado hoy en nuestras vidas, podamos mirar la condición de nuestro corazón, de nuestra alma. La salvación, hermanos, en nosotros, para mi persona, puede ser lo más importante que pueda haber. Lo más importante. Poder estar un día con mi Señor por una eternidad. Eso es lo más valioso que pueda existir para la humanidad. Aunque hay muchos que le han rechazado y muchos, hermanos, Dios les ha reprobado su mente. La Biblia dice que Él mismo les ha reprobado. Por eso cuando usted ve afuera, hermano, de gente que no entiende el evangelio, es porque están reprobados mismos por Dios, designados, hermanos, para ir al infierno. Pero gloria a Dios, porque usted y yo hemos entendido el evangelio de salvación y estamos en esa guerra, en esa lucha constante, siempre. Que cuando hay algo que perturba nuestra mente, nuestro corazón, venimos ante Dios y le decimos: Señor, aquí estoy, conozco mi condición, conozco que he fallado, así como aquel hombre, como aquel hombre que reconocía cómo estaba su corazón. Aquellos que estaban orando, hermano, y aquel hombre que le dice: Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mí. Eso es bueno. Cuando aquella mujer fue encontrada, hermanos, en pecado y la llevaron ante Jesucristo, ella no le pidió perdón a Jesús, solamente la presentaron delante de él para que sea condenada. Pero Cristo le dijo: mujer, yo no te condeno. Si ellos no te han condenado, yo no te condeno. Vete y no peques más. Esa es, hermano, eso es lo que Dios pide de nosotros. No peques más. Podemos pedir perdón a Dios, podemos pedir perdón, pero lo importante es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Hemos manchado nuestras vestiduras muchas veces, hemos fallado, sí. Pero lo que Dios requiere de nosotros es que nosotros reconozcamos y le digamos a Dios: Señor, aquí estoy. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Si alguno de nosotros pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, y Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Porque el que murió es nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo tenemos que reconocer delante del Padre cómo está nuestro corazón. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde, hermanos. Vamos a este tiempo que nos resta del día, venir ante Dios, y cada uno de nosotros seamos sinceros delante del Señor.